Ahora mismo, dentro de cada protón de tu cuerpo, está ocurriendo algo que desafía completamente el sentido común. Partículas llamadas gluones se mueven a velocidades inimaginables, transportando una fuerza tan extrema que mantiene unido literalmente todo lo que existe. Sin ellas, los átomos se desintegrarían. Las estrellas nunca habrían nacido. Tú no estarías aquí. Y, sin embargo, hay un problema. Nadie ha visto jamás un gluón libre. Ni uno solo. Décadas de experimentos. Los aceleradores de partículas más avanzados del planeta. Miles de físicos intentando atraparlos. Y aún así, cada intento termina igual. Fracaso. Pero no porque la tecnología sea insuficiente. El verdadero motivo es mucho más extraño. El universo parece impedirlo físicamente. Porque cuando intentas arrancar un gluón o un quark de un protón, sucede algo imposible. La fuerza que debería debilitarse, se vuelve más intensa. Cuanto más tiras, más fuerte se vuelve el vínculo. Y si aplicas suficiente energía, no liberas la partícula. Creas partículas completamente nuevas de la nada. Es como si la realidad prefiriera fabricar nueva materia antes que permitir que un quark escape. Y esa idea llevó a los físicos a una conclusión inquietante. Tal vez existan cosas que el universo nunca nos permitirá observar directamente. Pero eso era solo el comienzo. Porque para entender por qué ocurre esto, primero necesitamos hablar del problema que casi destruyó toda nuestra comprensión de la materia. Todo lo que conoces está hecho de átomos. La pantalla frente a ti. El aire que respiras. Tus manos. Tu corazón. Incluso las estrellas más lejanas del universo visible. Todo. Y durante mucho tiempo, los científicos pensaron que entendían bastante bien cómo funcionaban los átomos. En el centro de cada átomo existe un núcleo diminuto compuesto por protones y neutrones. Alrededor de él se mueven electrones, ocupando casi todo el espacio restante. Pero aquí aparece algo que la mayoría de las personas nunca se detienen a pensar. Los protones tienen carga positiva. Y las cargas iguales se repelen. Es una de las reglas más básicas del electromagnetismo. Positivo repele positivo. Negativo repele negativo. Entonces, si eso es cierto, ¿por qué los protones dentro del núcleo no salen disparados en todas direcciones? Porque deberían hacerlo. Y no estamos hablando de una pequeña repulsión. La fuerza electromagnética dentro del núcleo atómico es monstruosa. A escalas subatómicas, dos protones comprimidos uno junto al otro generan una repulsión tan extrema que el núcleo entero debería explotar instantáneamente. No debería existir nada estable. Ni helio, ni carbono, ni oxígeno, ni hierro. Nada. De hecho, la química completa del universo debería ser imposible. Pero claramente el universo no funciona así. Los núcleos existen. Permanecen unidos durante miles de millones de años. Algunos son tan estables que prácticamente sobreviven intactos desde el nacimiento de las estrellas. Y eso significaba que algo mucho más poderoso estaba actuando detrás del escenario. Algo invisible. Algo absurdamente intenso. La fuerza fuerte. Y cuando los físicos comenzaron a calcular su magnitud real, quedaron impactados. A las distancias del núcleo atómico, la fuerza fuerte supera al electromagnetismo aproximadamente 100 veces. No gana por poco. Lo aplasta. Es la única razón por la que la materia compleja puede existir. Sin ella, el universo sería un océano vacío de partículas aisladas incapaces de formar estructuras. No habría moléculas. No habría planetas. No habría vida. La fuerza fuerte es, literalmente, el pegamento de la realidad. Pero había otro problema. Nadie entendía cómo funcionaba realmente. Durante décadas, los físicos podían observar sus efectos, pero no el mecanismo detrás de ellos. Era como ver objetos moverse en la oscuridad sin saber que los estaba empujando. Y entonces ocurrió algo que cambió toda la física para siempre. Los científicos descubrieron que el protón no era realmente fundamental. Y lo que encontraron dentro era muchísimo más extraño de lo que imaginaban. Durante gran parte del siglo XX, los protones y neutrones eran considerados partículas indivisibles. Eran vistos como los ladrillos finales de la materia. El último nivel. El fondo del sistema. Pero en los años 60,
varios experimentos comenzaron a revelar grietas en esa idea. En el centro del acelerador lineal de Stanford, físicos lanzaron electrones a velocidades extremas directamente contra protones. Querían observar cómo se dispersaban. Y lo que encontraron fue desconcertante. Los electrones no rebotaban como si golpearan una esfera uniforme. El patrón era irregular, caótico, como si dentro del protón hubiera pequeños objetos sólidos escondidos. La situación recordaba a un experimento histórico realizado décadas antes. En 1911, Ernest Rutherford disparó partículas alfa contra una lámina de oro esperando que atravesaran los átomos sin dificultad. Pero algunas rebotaron violentamente hacia atrás. Aquello reveló la existencia del núcleo atómico. Ahora estaba ocurriendo algo parecido otra vez. Solo que esta vez, el misterio estaba dentro del propio protón. Y la respuesta fue revolucionaria. Los protones estaban hechos de partículas aún más pequeñas llamadas quarks. La idea sonaba absurda al principio. Los quarks tenían propiedades que parecían inventadas por la ciencia ficción. Algunos poseían cargas fraccionarias imposibles. Otros cambiaban constantemente de identidad mediante interacciones invisibles. Y lo más extraño de todo, nunca aparecían solos. Jamás. Cada vez que los físicos intentaban aislar uno, el experimento fallaba. No importaba cuánta energía utilizaran. Los quarks simplemente se negaban a existir de forma independiente. Era como si estuvieran atrapados dentro de una prisión cósmica. Pero había algo todavía más raro. Los científicos descubrieron que los quarks no se mantenían unidos mediante partículas normales. Estaban conectados por algo completamente diferente. Algo que no se comportaba como ninguna otra fuerza del universo. Los gluones. Y aquí es donde la realidad empieza a romper completamente nuestra intuición. Porque los gluones hacen algo que ninguna otra fuerza conocida hace. En lugar de debilitarse con la distancia, se vuelven más fuertes. Eso contradice casi todo lo que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Si sostienes un imán lejos de otro, la fuerza disminuye. Si te alejas de una fogata, sientes menos calor. La gravedad de la Tierra se debilita cuanto más te separas de ella. Todas las fuerzas conocidas pierden intensidad con la distancia. Pero la fuerza fuerte no juega bajo esas reglas. Los gluones crean una especie de cuerda invisible entre los quarks. Y cuanto más intenta separarlos, más energía acumula esa cuerda. Imagina tirar de una banda elástica infinita. Cada centímetro adicional requiere más fuerza que el anterior. Pero aquí la situación se vuelve completamente absurda. Porque si aplicas suficiente energía para intentar romper esa conexión, el universo responde creando nuevos quarks. No liberas el original. Fabricas más partículas. La energía que intentabas usar para separar los quarks se transforma directamente en materia. Literalmente. Einstein predijo hace más de un siglo que la energía y la masa son dos versiones de la misma cosa. E igual a mc². Pero dentro de los protones, esa ecuación deja de ser una abstracción matemática y se convierte en un fenómeno real. Intentas romper la prisión, y la prisión se multiplica. Los físicos llaman a esto confinamiento de color. Y es una de las propiedades más extrañas jamás descubiertas en la naturaleza. Porque significa que un quark aislado podría ser físicamente imposible. No difícil. No improbable. Imposible. El universo podría estar construido de tal manera que ciertas partículas jamás puedan existir solas. Y eso dejó a los científicos frente a una pregunta inquietante. ¿Cómo estudias algo que nunca puedes observar directamente? Pero eso no era todo. Porque mientras investigaban el interior del protón, descubrieron algo todavía más perturbador. La mayor parte de la masa de tu cuerpo no proviene realmente de los quarks. Esa afirmación parece imposible. Después de todo, los quarks están dentro de protones y neutrones, y protones y neutrones forman los átomos de tu cuerpo. Entonces debería ser lógico pensar que la masa viene de ellos. Pero no es así. Cuando los físicos calcularon la masa real de los quarks, descubrieron algo impactante. Los quarks son increíblemente ligeros. Demasiado ligeros. De hecho, si sumas la masa de todos los quarks dentro de un protón, obtienes apenas una pequeña fracción de la masa total del protón. Entonces, ¿de dónde viene el resto?
La respuesta es casi surrealista. Proviene de la energía de los gluones y del movimiento extremo dentro del protón. En otras palabras, la mayor parte de tu masa no es materia sólida. Es energía atrapada. Energía moviéndose violentamente dentro de campos invisibles. Eso significa que cada objeto que ves a tu alrededor, cada montaña, cada océano, cada ser humano, está compuesto principalmente de energía confinada por gluones invisibles que jamás podremos observar directamente. Y cuanto más profundizaban los físicos en esta idea, más extraña se volvía la realidad. Porque el vacío tampoco era realmente vacío. A escalas cuánticas, el espacio aparentemente vacío está hirviendo constantemente con actividad invisible. Partículas virtuales aparecen y desaparecen sin cesar. Campos cuánticos fluctúan en todas direcciones. El universo entero parece una especie de océano energético oculto bajo la superficie de la realidad. Y dentro de ese océano, los gluones nunca descansan. Están intercambiándose continuamente entre quarks, manteniendo intacta la estructura de toda la materia conocida. Pero había un detalle todavía más inquietante. Durante una fracción diminuta de segundo después del Big Bang, los quarks sí estuvieron libres. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, el universo era un lugar imposible. No existían átomos. No existían estrellas. Ni galaxias. Ni planetas. Las temperaturas eran tan extremas que la materia ordinaria simplemente no podía formarse. Todo era un océano caótico de partículas elementales moviéndose a energías inimaginables. Un plasma de quarks y gluones completamente libre. Durante ese instante inicial, la prisión todavía no existía. Los quarks podían desplazarse sin quedar atrapados dentro de protones o neutrones. Era una versión completamente diferente de la realidad. Pero a medida que el universo comenzó a enfriarse, ocurrió algo monumental. Los gluones empezaron a confinar los quarks. La materia sólida nació. Los protones aparecieron. Luego los núcleos. Luego los átomos. Y eventualmente, estrellas, galaxias y vida. Todo lo que existe hoy surgió porque la fuerza fuerte encerró a los quarks dentro de estructuras estables. Y lo más increíble es que los físicos modernos lograron recrear pequeñas versiones de ese universo primitivo aquí en la Tierra. En lugares como el Gran Colisionador de Hadrones y el RIC, partículas son aceleradas a velocidades cercanas a la luz y luego chocadas entre sí. Durante una fracción infinitesimal de segundo, la temperatura alcanza niveles similares a los del universo temprano. Y entonces ocurre algo extraordinario. Los protones se derriten. Los neutrones desaparecen. Y los quarks vuelven a liberarse temporalmente dentro de un plasma quark-gluón. Los científicos literalmente recrearon condiciones del nacimiento del universo. Pero incluso ahí, los quarks libres duran apenas un instante antes de volver a quedar atrapados. Es como si el universo estuviera desesperadamente diseñado para impedir su libertad permanente. Y eso llevó a algunos físicos a una conclusión filosófica realmente incómoda. Tal vez la realidad fundamental no esté hecha de objetos. Tal vez esté hecha de relaciones invisibles entre campos que nunca podremos observar directamente. Porque al final, nadie ha visto jamás un gluón aislado. Nadie ha sostenido un quark libre. Todo lo que conocemos proviene de rastros, efectos secundarios y patrones matemáticos increíblemente precisos. Y aún así, esas partículas invisibles sostienen literalmente toda la materia del cosmos. Cada célula de tu cuerpo depende de ellas. Cada estrella. Cada átomo. Cada instante de tu existencia. Y quizás eso sea lo más extraño de todo. Las cosas más importantes del universo podrían ser precisamente las que jamás podremos ver directamente. Y cuanto más intentaban comprender esta prisión invisible, más perturbadora se volvía la situación. Porque el comportamiento de los gluones no solo era extraño, parecía romper completamente las reglas normales de la realidad. En todas las demás fuerzas conocidas, las partículas que transportan la fuerza no interactúan entre sí. Los fotones, por ejemplo, transportan el electromagnetismo, pero no poseen carga eléctrica propia. La gravedad actúa sobre la masa, pero los hipotéticos gravitones jamás fueron observados uniéndose entre ellos para crear estructuras complejas. Los gluones son diferentes. Completamente diferentes. Los gluones transportan la fuerza fuerte, pero además sienten la fuerza fuerte.
Eso significa que interactúan entre ellos constantemente. Se atraen. Se deforman. Forman redes caóticas de energía dentro de cada protón. El interior de un protón no es un conjunto ordenado de 3 partículas flotando tranquilamente. Es una tormenta. Un océano salvaje de energía fluctuante donde quarks y gluones aparecen, desaparecen y se reorganizan sin descanso. Y cuanto más precisos se volvieron los cálculos, más claro quedó que el protón era muchísimo más complejo de lo que nadie había imaginado. De hecho, durante décadas, los físicos ni siquiera lograban explicar una de sus propiedades más básicas. El spin. El protón gira. Todas las partículas cuánticas poseen una propiedad llamada spin, una especie de momento angular intrínseco. Al principio parecía lógico asumir que el spin del protón provenía simplemente de los quarks en su interior. Pero cuando realizaron las mediciones, algo no cuadraba. Ni siquiera cerca. Los quarks explicaban apenas una pequeña parte del spin total. El resto parecía surgir de algún lugar desconocido. Y eso desencadenó lo que muchos llamaron la crisis del spin del protón. Durante años, los científicos no entendían cómo era posible que una de las partículas más estudiadas del universo ocultara todavía un misterio tan enorme. La respuesta, nuevamente, apuntaba hacia los gluones. El movimiento caótico de los campos de gluones dentro del protón parecía generar gran parte del spin faltante. Una vez más, algo invisible estaba definiendo propiedades fundamentales de la materia. Y eso comenzó a cambiar profundamente la forma en que los físicos entendían la realidad. Porque lentamente quedó claro que las partículas quizás no eran realmente objetos sólidos. Tal vez eran solamente excitaciones temporales de campos invisibles que llenan todo el universo. Según la física moderna, cada tipo de partícula está asociado a un campo cuántico. El electrón es una vibración del campo electrónico. Los quarks son vibraciones de campos de quarks. Y los gluones son vibraciones del campo fuerte. Eso significa que el universo entero podría parecerse menos a una máquina compuesta de piezas sólidas, y más a un inmenso océano invisible vibrando de formas distintas. Lo que llamamos materia sería simplemente una especie de patrón estable dentro de ese océano. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente inquietantes. Porque si los gluones jamás pueden existir libres, entonces nunca podremos observar directamente el campo fuerte por sí mismo. Solo vemos sus consecuencias. Vemos el resultado final. Vemos la prisión, pero no al carcelero. Y aún así, los efectos son imposibles de negar. Porque la fuerza fuerte es tan extrema que contiene cantidades absurdas de energía en espacios diminutos. De hecho, si pudieras comprimir una cucharadita de materia de una estrella de neutrones, pesaría miles de millones de toneladas. En esos objetos extremos, la gravedad aplasta los átomos hasta destruirlos casi por completo. Electrones y protones colapsan juntos formando neutrones. Y las fuerzas nucleares alcanzan intensidades imposibles de imaginar. Algunas teorías incluso sugieren que en el centro de ciertas estrellas de neutrones, la presión podría ser tan brutal que los neutrones mismos se rompan, liberando océanos gigantescos de quarks. Verdaderos mares de materia exótica escondidos en el corazón de estrellas muertas. Y eso significa que el universo podría contener regiones enteras donde la materia existe en formas completamente diferentes a cualquier cosa que experimentamos aquí en la Tierra. Pero incluso esas posibilidades no son lo más extraño. Porque el comportamiento de los gluones también llevó a otra conclusión desconcertante. El vacío del espacio podría contener energía suficiente para alterar el destino completo del universo. A escala cuántica, el vacío jamás permanece quieto. Fluctúa constantemente. Y los campos de gluones contribuyen enormemente a esa actividad invisible. Algunas estimaciones de energía del vacío resultaron tan absurdamente grandes que, en teoría, deberían haber destruido el universo hace mucho tiempo. Pero no lo hicieron. Y nadie sabe exactamente por qué. Este problema, conocido como la catástrofe del vacío, sigue siendo uno de los mayores misterios de toda la física moderna. Las ecuaciones funcionan. Las predicciones son increíblemente precisas. Pero cuando intentamos comprender qué significa realmente todo esto, la realidad parece escapar entre nuestros dedos. Y quizás esa sea la parte más fascinante de toda esta historia. Cuanto más profundamente observamos el universo, menos se parece a la imagen intuitiva que construimos desde niños.
La materia sólida desaparece. Las partículas dejan de comportarse como objetos normales. El vacío se convierte en un océano dinámico. Y las fuerzas fundamentales comienzan a parecer reglas abstractas escritas directamente en la estructura de la realidad. Todo aquello que parecía firme y estable empieza a desmoronarse. Y en el centro de ese misterio permanecen los gluones. Invisibles. Inalcanzables. Manteniendo unido el universo entero mientras se esconden para siempre dentro de las partículas que forman la materia. Tal vez nunca podamos observar uno directamente. Tal vez el confinamiento sea una regla absoluta del cosmos. Pero incluso si jamás logramos liberarlos, ya cambiaron para siempre nuestra comprensión de la existencia. Porque revelaron algo que pocos esperaban descubrir. La realidad, en su nivel más profundo, no se comporta como una colección de objetos sólidos moviéndose en el espacio. Se comporta como una red imposible de campos invisibles, energía atrapada y partículas que aparecen únicamente cuando las observamos de cierta manera. Y cuanto más aprendemos sobre ella, más extraño parece el universo. Y aún así, incluso después de descubrir todo eso, los físicos seguían enfrentándose a una pregunta incómoda. ¿Por qué las ecuaciones de la fuerza fuerte funcionan tan bien, y al mismo tiempo son casi imposibles de resolver? Porque aquí aparece otro detalle que vuelve esta historia todavía más absurda. Las matemáticas detrás de los gluones son tan complejas que durante décadas las computadoras más avanzadas del planeta apenas podían manejarlas. La teoría que describe la fuerza fuerte se llama cromodinámica cuántica, o QCD, y muchos físicos la consideran una de las teorías más exitosas jamás creadas. Sus predicciones coinciden con experimentos de forma casi perfecta. Pero el problema es que las ecuaciones cambian completamente dependiendo de la distancia entre partículas. Cuando los quarks están extremadamente cerca, la fuerza fuerte se debilita. Por un instante diminuto, los quarks parecen casi libres. Los físicos llaman a esto libertad asintótica. Y cuando esta propiedad fue descubierta en los años 70, revolucionó toda la física de partículas. Porque significaba que cuanto más energía usabas para mirar dentro del protón, más libres parecían los quarks durante el impacto. Era exactamente lo contrario de lo que ocurre después, cuando intentas separarlos. Cerca son libres. Lejos quedan atrapados para siempre. Y esa dualidad parece salida de una pesadilla matemática. La misma fuerza que aprisiona partículas con violencia infinita se vuelve débil a distancias ultra pequeñas. Es como si el universo cambiara las reglas dependiendo de cuánto te acerques. Esta idea fue tan importante que terminó ganando el premio Nobel. Pero incluso así, seguía existiendo un enorme problema. Resolver exactamente las ecuaciones de QCD era prácticamente imposible usando métodos normales. Entonces los científicos tuvieron que recurrir a algo extremo. Construyeron universos artificiales dentro de supercomputadoras. Dividieron el espacio-tiempo en pequeñas celdas, creando una especie de rejilla matemática gigante llamada látice QCD. Dentro de esa simulación, quarks y gluones interactuaban siguiendo las reglas cuánticas reales. Y por primera vez, los físicos pudieron observar cómo emergía la masa de los protones directamente desde las interacciones de gluones invisibles. El resultado fue impresionante. Las simulaciones confirmaron que casi toda la masa de la materia ordinaria surge simplemente de energía confinada. En otras palabras, si eliminaras las interacciones de gluones, prácticamente desaparecería la masa del universo visible. Tú perderías casi toda tu masa. La Tierra perdería casi toda su masa. Las estrellas dejarían de existir como las conocemos. Y eso lleva a una idea realmente perturbadora. La materia sólida es, en gran parte, una ilusión emergente creada por energía atrapada moviéndose dentro de campos cuánticos invisibles. Lo que percibes como solidez es simplemente el resultado de fuerzas fundamentales interactuando a escalas absurdamente pequeñas. Tu mano parece sólida porque los campos cuánticos impiden que los átomos atraviesen otros átomos. Pero en realidad, la mayor parte del espacio dentro de cada átomo está vacío. Vacío casi total. Si eliminaras ese vacío y comprimieras todos los átomos de un ser humano hasta tocar únicamente los núcleos, una persona completa cabría dentro de un grano microscópico. Y aún así conservaría prácticamente toda su masa. La realidad cotidiana es muchísimo menos tangible de lo que parece.
Pero había otro descubrimiento todavía más inquietante esperando en las profundidades de la física cuántica. Algo que hizo que incluso científicos experimentados comenzaran a cuestionar qué significa realmente existir. Porque en mecánica cuántica, las partículas no poseen posiciones definidas hasta que interactúan de cierta manera. Antes de una medición, un quark no está simplemente en un lugar. Existe como una distribución de probabilidades. Como múltiples posibilidades coexistiendo al mismo tiempo. Y eso crea una imagen del universo profundamente extraña. Dentro de cada protón de tu cuerpo existe una tormenta probabilística de partículas y campos fluctuando constantemente. Nada permanece quieto. Nada tiene una forma perfectamente definida. Todo es dinámica pura. Interacción pura. Energía reorganizándose sin descanso. Y sin embargo, de ese caos emerge algo estable. Tu cuerpo. Los planetas. Las galaxias. La estructura completa del cosmos visible. El orden nace del ruido cuántico. Y quizás eso sea una de las cosas más extraordinarias jamás descubiertas por la ciencia. Porque significa que la realidad macroscópica que experimentamos todos los días emerge desde un nivel microscópico que parece casi imposible de visualizar con intuición humana. Evolucionamos para lanzar piedras, encender fuego y reconocer rostros. No para comprender gluones confinados dentro de protones. No para imaginar campos cuánticos extendidos por todo el espacio. Y aún así, usando únicamente matemáticas, experimentos y observación, la humanidad logró descubrir capas de realidad completamente ocultas a nuestros sentidos. Descubrimos que el vacío no está vacío. Que la masa surge de energía confinada. Que partículas invisibles sostienen toda la materia. Y que existen reglas fundamentales que jamás habríamos sospechado mirando simplemente el mundo cotidiano. Pero quizás la idea más desconcertante de todas es esta. Incluso ahora, después de décadas de avances, todavía no sabemos si entendemos realmente la fuerza fuerte en su totalidad. Existen preguntas abiertas gigantescas. ¿Por qué el confinamiento ocurre exactamente? ¿Puede demostrarse matemáticamente de forma absoluta? ¿Existen estados exóticos de materia aún desconocidos? ¿Podrían los gluones formar partículas hechas únicamente de gluones llamadas gluevals? Los físicos creen que sí, pero jamás fueron identificadas de forma definitiva. Eso significa que incluso las partículas que jamás podemos aislar podrían combinarse entre ellas para formar nuevas formas de materia todavía invisibles para nosotros. Y ahí es donde la historia se vuelve casi filosófica. Porque cuanto más profundizamos en la naturaleza, más descubrimos que la realidad no está obligada a ser intuitiva. No está diseñada para nuestra comodidad mental. El universo simplemente es como es. Extraño. Elegante. Brutalmente complejo. Y oculto bajo toda la materia visible existe un reino entero de fuerzas y partículas que jamás percibiremos directamente con nuestros sentidos. Ahora mismo, mientras escuchas esto, billones y billones de gluones están atrapados dentro de los protones de tu cuerpo, moviéndose constantemente, intercambiando energía, manteniendo unidos los núcleos de cada átomo que te forma. Han estado ahí toda tu vida. Han sostenido cada estrella que alguna vez brilló en el cielo. Han moldeado galaxias enteras. Y probablemente jamás veremos uno libre. Porque tal vez el universo decidió, desde el comienzo, que ciertas piezas fundamentales de la realidad debían permanecer ocultas para siempre. Pero incluso esa posibilidad podría no ser el límite final de esta historia. Porque algunos físicos comenzaron a preguntarse algo todavía más radical. ¿Y si los protones ni siquiera fueran eternos? Durante décadas, la materia ordinaria fue considerada estable. Absolutamente estable. Parecía lógico pensar que protones y neutrones durarían para siempre. Después de todo, todo lo visible en el universo está construido a partir de ellos. Pero ciertas teorías modernas sugieren algo inquietante. En escalas de tiempo inimaginablemente largas, incluso los protones podrían desintegrarse. Lentamente. Silenciosamente. Después de billones y billones y billones de años. Nadie observó jamás este fenómeno. Todos los experimentos realizados hasta ahora indican que los protones son increíblemente estables. Tan estables que su vida media supera cualquier escala humana imaginable. Pero si alguna vez se descubriera la desintegración del protón,
cambiaría por completo nuestra comprensión de las fuerzas fundamentales. Significaría que la fuerza fuerte y otras fuerzas del universo podrían unificarse a energías extremas. Como si, en el fondo, todas las fuerzas fueran distintas expresiones de una misma estructura más profunda. Y esa idea obsesionó a generaciones enteras de físicos. La búsqueda de una teoría final. Una ecuación capaz de explicar todas las fuerzas de la naturaleza al mismo tiempo. Electromagnetismo. Fuerza fuerte. Fuerza débil. Gravedad. Un único marco oculto detrás de toda la realidad visible. Pero cada vez que la física parecía acercarse a esa meta, aparecían nuevos problemas todavía más extraños. Porque la gravedad se niega a encajar limpiamente con la mecánica cuántica. Las ecuaciones comienzan a romperse en condiciones extremas, como el interior de agujeros negros o el instante exacto del Big Bang. Y ahí es donde la historia de los gluones conecta con uno de los mayores misterios de toda la existencia. El origen mismo del universo. Porque cuanto más retrocedes en el tiempo, más caliente y denso se vuelve todo. Las partículas desaparecen. Los núcleos dejan de existir. Los átomos se destruyen. Y eventualmente incluso el plasma de quarks y gluones podría dejar de tener sentido. Llegamos a una región donde nuestras teorías actuales simplemente colapsan. Un muro matemático. Un límite del conocimiento humano. Y quizás eso sea lo más humillante de todo. A pesar de todo lo que descubrimos, todavía estamos observando apenas una pequeña fracción de la realidad completa. La materia ordinaria, la materia hecha de protones, neutrones y electrones, representa solo una parte diminuta del cosmos. La mayor parte del universo parece estar compuesta de algo completamente desconocido. Materia oscura. Energía oscura. Sustancias invisibles que no entendemos y que no podemos observar directamente. Eso significa que todas las estrellas, galaxias y planetas que vemos podrían ser solamente una capa superficial de algo muchísimo más grande y extraño. Y en medio de ese misterio gigantesco, los gluones siguen escondidos dentro de cada átomo, sosteniendo silenciosamente toda la materia visible. Es casi irónico. Pasamos siglos mirando las estrellas buscando respuestas, y algunas de las estructuras más extrañas del universo estaban ocultas dentro de las partículas más pequeñas de nuestro propio cuerpo. Pero quizá lo más fascinante no es únicamente lo que descubrimos, sino cómo lo descubrimos. Ningún ser humano puede ver un quark. Ningún ojo puede observar un gluón. Ningún sentido evolucionó para percibir campos cuánticos. Y aún así, mediante experimentos, matemáticas y pura curiosidad, la humanidad logró reconstruir una imagen increíblemente precisa de fenómenos completamente invisibles. Esa podría ser una de las capacidades más extraordinarias de nuestra especie. La habilidad de descubrir realidades que jamás podremos experimentar directamente. De mirar más allá de nuestros sentidos. De encontrar patrones ocultos en el caos del universo. Porque toda esta historia comenzó con algo aparentemente simple. Una pregunta sobre por qué los protones no explotan. Y terminó revelando que la materia está construida sobre campos invisibles, energía confinada y partículas que jamás podrán existir libres. Reveló que la masa surge del movimiento. Que el vacío está vivo. Que la realidad microscópica funciona bajo reglas profundamente extrañas. Y que quizás el universo no fue hecho para ser comprendido intuitivamente. Tal vez nuestras mentes solo perciben una versión extremadamente simplificada de lo que realmente existe. Pero incluso así, seguimos avanzando. Seguimos construyendo aceleradores más potentes. Detectores más precisos. Teorías más profundas. Porque cada vez que abrimos una nueva puerta en la física, encontramos algo todavía más extraño esperando detrás. Y probablemente eso nunca cambiará. Porque el universo parece funcionar como una cadena infinita de misterios. Cada respuesta revela preguntas aún más grandes. Cada descubrimiento destruye una vieja certeza. Y quizá los gluones representan perfectamente esa idea. Son invisibles. Inalcanzables. Imposibles de aislar. Pero aún así moldean todo lo que existe. En este mismo instante, mientras el universo continúa expandiéndose en silencio, los gluones siguen atrapados dentro de protones en estrellas lejanas, en galaxias remotas y dentro de cada átomo de tu cuerpo. Moviéndose constantemente. Intercambiando energía.
manteniendo unida la realidad misma. Y tal vez nunca logremos ver uno directamente. Pero eso no los hace menos reales. De hecho, quizás las fuerzas más importantes del universo son precisamente aquellas que permanecen ocultas. Las que actúan detrás del escenario. Las que jamás podremos tocar, pero sin las cuales nada existiría. Y quizá lo más inquietante de toda esta historia es que apenas acabamos de empezar a comprenderla. Porque mientras los físicos investigaban el comportamiento de los gluones y los quarks, comenzaron a aparecer señales de algo todavía más extraño escondido bajo la superficie. Algo que podría cambiar nuevamente toda nuestra comprensión de la realidad. Durante años, muchos científicos asumieron que las partículas del modelo estándar representaban el nivel más fundamental de existencia. Quarks, electrones, neutrinos, gluones, como si finalmente hubiéramos llegado al código fuente definitivo del universo. Pero la naturaleza rara vez resulta tan simple. Existen grietas, pequeñas inconsistencias, fenómenos que las teorías actuales todavía no logran explicar completamente. Por ejemplo, los quarks poseen masas extremadamente específicas. Demasiado específicas. Nadie sabe realmente por qué tienen exactamente esos valores y no otros. Tampoco entendemos por qué existen 6 tipos distintos de quarks organizados en generaciones aparentemente arbitrarias. Up, Down, Strange, Charm, Top, Bottom. Los nombres suenan casi absurdos, pero detrás de ellos se esconde un patrón matemático profundamente preciso que nadie logra explicar del todo. Es como si el universo estuviera siguiendo reglas ocultas cuyo significado todavía no alcanzamos a ver. Y entonces apareció otra posibilidad todavía más radical. ¿Y si los quarks tampoco fueran fundamentales? Algunas teorías sugieren que incluso ellos podrían estar compuestos de entidades aún más pequeñas llamadas preones. Partículas hipotéticas debajo de los quarks. Un nivel más profundo escondido dentro de lo que ya parecía increíblemente pequeño. Hasta ahora no existe evidencia definitiva de que los preones sean reales. Pero la mera posibilidad demuestra algo fascinante sobre la física moderna. Cada vez que creemos haber encontrado el límite final, descubrimos otra puerta detrás. Otro nivel oculto. Otra capa de complejidad. Y eso genera una sensación extraña. Porque si continuamos dividiendo la materia indefinidamente, quizás jamás encontremos un bloque fundamental definitivo. Tal vez la realidad sea una estructura infinita de niveles emergentes. O peor todavía, tal vez conceptos como partícula ni siquiera tengan sentido absoluto. Porque algunas teorías modernas comienzan a reemplazar partículas por ideas todavía más abstractas. Vibraciones, información, geometría cuántica. En ciertas versiones de la teoría de cuerdas, por ejemplo, las partículas no son puntos diminutos. Son pequeñas cuerdas vibrando en dimensiones ocultas. Cada vibración produce una partícula diferente. Como notas musicales cósmicas resonando en la estructura del espacio-tiempo. Suena completamente surrealista. Y quizás lo sea. Pero lo verdaderamente impactante es que las matemáticas funcionan sorprendentemente bien en algunos contextos. Y cuanto más avanzan estas teorías, más parece que el universo se asemeja menos a una máquina física, y más a una estructura matemática gigantesca. Una especie de código oculto gobernando toda la existencia. Algunos físicos incluso comenzaron a preguntarse si la información podría ser más fundamental que la materia misma. Porque en los agujeros negros ocurre algo realmente perturbador. Según ciertos cálculos, la información de los objetos que caen dentro no puede desaparecer completamente. Eso violaría leyes fundamentales de la mecánica cuántica. Pero tampoco parece posible recuperarla fácilmente. Este conflicto desencadenó décadas de debates intensos entre algunos de los científicos más brillantes del planeta. Y nuevamente, los gluones y los campos cuánticos aparecen involucrados indirectamente en el problema. Porque al final, toda la realidad observable parece estar construida sobre información distribuida en campos invisibles. Incluso el espacio vacío contiene información cuántica fluctuando constantemente. Y eso lleva a una idea casi imposible de procesar. El universo podría no ser material en el sentido tradicional. Podría ser una inmensa red de relaciones matemáticas e información cuántica organizándose dinámicamente.
La materia sería solo la apariencia superficial de algo mucho más profundo. Y quizás por eso nuestras intuiciones fallan constantemente cuando intentamos comprender el mundo subatómico. Porque evolucionamos dentro de una escala intermedia. Demasiado grandes para percibir quarks. Demasiado pequeños para experimentar relatividad extrema. Nuestro cerebro fue diseñado para sobrevivir en sabanas, no para comprender campos cuánticos invisibles atrapados dentro de protones. Y aún así, seguimos acercándonos lentamente a esas verdades ocultas. Con cada experimento. Con cada colisionador más potente. Con cada ecuación resuelta. Y cuanto más aprendemos, más evidente se vuelve algo extraordinario. La realidad es muchísimo más rara de lo que cualquier civilización antigua habría podido imaginar. Debajo de cada objeto aparentemente sólido existe un vacío gigantesco. Dentro de ese vacío viven campos invisibles fluctuando constantemente. Dentro de esos campos emergen partículas efímeras atrapadas por fuerzas imposibles de visualizar intuitivamente. Y dentro de esas fuerzas, los gluones permanecen encerrados para siempre, manteniendo unida toda la materia del cosmos mientras se ocultan detrás de una prisión matemática casi perfecta. Quizás nunca podamos romper esa prisión. Quizás ciertas partes de la realidad permanecerán eternamente fuera de nuestro alcance experimental. Pero incluso eso revela algo profundo sobre el universo. La naturaleza no tiene obligación de mostrarnos todas sus piezas fundamentales directamente. Algunas verdades solo pueden inferirse. Algunas estructuras solo pueden descubrirse mediante huellas indirectas, patrones estadísticos y matemáticas increíblemente precisas. Y tal vez eso haga esta historia todavía más fascinante. Porque significa que el conocimiento humano no depende únicamente de lo que podemos ver. Depende de nuestra capacidad para detectar lo invisible. Para reconstruir mundos ocultos usando únicamente lógica, evidencia y curiosidad. Y hasta ahora, esa curiosidad nos llevó increíblemente lejos. Nos permitió descubrir que dentro de cada átomo existe una tormenta de energía invisible. Que la masa surge del movimiento. Que el vacío está vivo. Que partículas jamás observadas directamente sostienen toda la materia conocida. Y que la realidad, en su nivel más profundo, parece mucho más extraña de lo que jamás imaginamos. Quizás dentro de 100 años descubramos que incluso nuestros modelos actuales son apenas aproximaciones primitivas. Quizás futuras generaciones miren nuestra comprensión de los gluones de la misma manera en que nosotros miramos antiguas teorías sobre átomos indivisibles. Pero incluso si eso ocurre, una cosa seguirá siendo cierta. El universo escondía secretos inimaginables dentro de las partículas más pequeñas de la existencia. Y la humanidad logró encontrarlos. Y tal vez esa sea la parte más increíble de todas. Porque cuanto más descubrimos sobre el universo, más evidente se vuelve que la realidad no está construida para ser comprendida fácilmente. Parece diseñada para desafiar constantemente nuestras intuiciones. Para destruir nuestras certezas una y otra vez. Primero pensamos que la Tierra era el centro del cosmos. Luego descubrimos que orbitábamos una estrella común entre miles de millones. Después creímos que los átomos eran indivisibles. Más tarde descubrimos protones, neutrones y electrones. Luego quarks. Luego campos cuánticos. Y cada vez que parecía que finalmente entendíamos la estructura básica de la existencia, aparecía un nuevo nivel de complejidad todavía más extraño. Es casi como si el universo tuviera capas infinitas. Y detrás de cada capa hubiera otra esperando ser descubierta. Pero aquí es donde las cosas adquieren una dimensión todavía más perturbadora. Porque muchos físicos comenzaron a preguntarse si nuestra propia percepción de la realidad podría ser profundamente limitada. Lo que vemos todos los días parece estable, sólido y continuo. Las paredes parecen inmóviles. Los objetos parecen definidos. El tiempo parece avanzar de forma constante. Pero a escalas microscópicas, nada funciona realmente así. Dentro de los átomos no existen pequeñas esferas quietas orbitando ordenadamente. Existen nubes de probabilidad. Vibraciones cuánticas. Campos fluctuantes. El propio concepto de posición exacta comienza a perder significado. Y eso implica algo realmente extraño. La realidad cotidiana que experimentamos podría ser simplemente una versión simplificada creada por nuestro cerebro para poder sobrevivir.
Una interpretación útil. No necesariamente la descripción real del universo. Porque si pudieras percibir directamente el mundo cuántico, probablemente verías algo completamente alienígena. Verías partículas apareciendo y desapareciendo constantemente. Campos invisibles interactuando en todas direcciones. Energía transformándose en materia. Quarks atrapados dentro de protones como tormentas imposibles de estabilizar visualmente. El universo parecería menos un lugar sólido, y más un océano dinámico de información y energía reorganizándose sin descanso. Y quizás eso explica por qué muchas de las ideas más profundas de la física moderna suenan casi imposibles de imaginar intuitivamente. Nuestro cerebro simplemente no evolucionó para comprenderlas de forma natural. Pero aún así, las matemáticas siguen funcionando. Y eso es lo verdaderamente escalofriante. Porque aunque la realidad cuántica parezca absurda para nuestra intuición, las ecuaciones predicen resultados experimentales con una precisión aterradora. La cromodinámica cuántica funciona. Los gluones funcionan. El confinamiento funciona. Toda la tecnología moderna basada en física cuántica funciona. Los transistores. Los láseres. Las resonancias magnéticas. Los sistemas GPS corrigiendo efectos relativistas. Vivimos rodeados de tecnologías construidas sobre teorías que desafían completamente el sentido común. Y aún así, funcionan perfectamente. Eso significa que el universo no tiene obligación de parecer lógico desde la perspectiva humana. Solo tiene obligación de obedecer sus propias reglas internas. Y esas reglas son muchísimo más extrañas de lo que alguna vez sospechamos. Pero quizás lo más fascinante es que todavía estamos apenas al comienzo. Porque incluso hoy, algunos experimentos comienzan a insinuar fenómenos que podrían apuntar hacia nueva física más allá del modelo estándar. Partículas desconocidas. Fuerzas ocultas. Simetrías todavía no descubiertas. Hay mediciones que no encajan perfectamente. Pequeñas desviaciones estadísticas que podrían desaparecer, o podrían ser pistas de algo enorme esperando detrás. Y si la historia de la física nos enseñó algo, es esto. Las pequeñas anomalías suelen ser las más peligrosas. Porque muchas veces son la primera grieta en una teoría aparentemente perfecta. Así ocurrió antes del descubrimiento de la relatividad. Así ocurrió antes de la mecánica cuántica. Y podría estar ocurriendo otra vez ahora mismo. Tal vez existan partículas todavía más extrañas que los gluones. Tal vez existan dimensiones adicionales ocultas en escalas microscópicas. Tal vez la gravedad misma sea solamente una sombra de algo más profundo. Nadie lo sabe todavía. Y eso convierte nuestra época en algo extraordinario. Estamos viviendo en un momento donde la humanidad puede observar directamente las estructuras más pequeñas jamás estudiadas y al mismo tiempo contemplar galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Estamos explorando los extremos del universo en ambas direcciones al mismo tiempo. Hacia lo inmensamente grande y hacia lo absurdamente pequeño. Y sorprendentemente, ambos caminos parecen conducir al mismo lugar. Misterio. Porque cuanto más lejos llegamos, más descubrimos que la realidad es muchísimo más profunda de lo que aparenta. Los gluones son un ejemplo perfecto de ello. Nadie puede verlos directamente. Nadie puede atraparlos aisladamente. Y aún así, sostienen toda la materia visible del cosmos. Son invisibles, pero absolutamente fundamentales. Ocultos, pero omnipresentes. Es casi poético. Las estructuras más importantes del universo trabajan completamente fuera de nuestra percepción cotidiana. Y quizás eso también diga algo sobre nosotros mismos. Porque durante siglos miramos el mundo creyendo que entendíamos cómo funcionaba. Creíamos que la materia era sólida. Que el vacío era vacío. Que las partículas eran pequeñas bolitas moviéndose en el espacio. Y debajo de todo eso existía un reino entero de complejidad inimaginable esperando ser descubierto. Un reino donde las reglas normales dejan de funcionar. Donde la energía se convierte en materia. Donde las partículas jamás pueden existir libres. Donde el vacío hierve constantemente con actividad invisible. Y pensar que todo eso ocurre dentro de cada átomo de tu cuerpo resulta casi imposible de procesar. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, billones de gluones están intercambiándose entre quarks dentro de ti.
manteniendo unidos protones, manteniendo unidos núcleos, manteniendo unidos átomos, manteniendo unido todo lo que eres. Y probablemente jamás podremos observar uno directamente. Pero quizá eso sea precisamente lo que hace esta historia tan fascinante. El hecho de que la realidad más profunda del universo no siempre puede verse. A veces solo puede inferirse a partir de sus efectos. A partir de las huellas que deja detrás. Y aún así, esas huellas fueron suficientes para revelar una verdad impresionante. Debajo de la realidad cotidiana existe un universo completamente distinto. Más extraño. Más abstracto. Más hermoso. Y todavía estamos apenas comenzando a entenderlo. Y quizá lo más desconcertante de todo es que esta historia ni siquiera termina en los gluones. Porque cuanto más profundizan los físicos en la estructura de la realidad, más empiezan a sospechar que incluso el espacio y el tiempo podrían no ser fundamentales. Durante siglos pensamos en el espacio como un escenario vacío donde ocurren los eventos del universo. Un fondo inmóvil. Un recipiente gigantesco donde las galaxias flotan y las partículas se mueven. Pero la relatividad de Einstein cambió completamente esa idea. El espacio y el tiempo podían deformarse, curvarse, expandirse. La gravedad no era realmente una fuerza tradicional. Era geometría. Y luego llegó la mecánica cuántica para complicarlo todo aún más. Porque si los campos cuánticos existen en todas partes, entonces el espacio vacío jamás está realmente vacío. Está lleno de actividad invisible. Fluctuaciones constantes. Energía apareciendo y desapareciendo incluso en ausencia total de materia. Y eso llevó a algunos científicos a una idea realmente extrema. Tal vez el espacio-tiempo mismo emerge desde algo más profundo. Algo cuántico. Algo que todavía no entendemos completamente. En ciertas teorías modernas, el espacio podría comportarse como una especie de red microscópica de información. Una estructura granular tan increíblemente pequeña que jamás podríamos observarla directamente. Eso significa que la realidad continua que percibimos podría ser una ilusión emergente, igual que la solidez de la materia. Todo empieza a parecer menos estable cuanto más profundamente miramos. Primero descubrimos que los átomos no eran sólidos. Luego que protones y neutrones tampoco lo eran. Después que los quarks viven atrapados dentro de campos invisibles. Y ahora incluso el propio espacio podría no ser fundamental. Es como si el universo estuviera construido sobre capas de abstracción cada vez más extrañas. Y aún así, todas esas capas funcionan juntas con una precisión casi imposible. Las estrellas nacen. Las galaxias giran. Los átomos se forman. La química funciona. La vida existe. Todo emerge desde reglas subatómicas tan extrañas que todavía luchamos por comprenderlas matemáticamente. Y eso genera una sensación casi inquietante. Porque el universo no parece caótico en el sentido tradicional. Parece misteriosamente coherente. Como si debajo de toda esta complejidad existiera una lógica profunda todavía oculta para nosotros. Algunos físicos incluso comenzaron a preguntarse si las matemáticas no son simplemente una herramienta para describir el universo, sino la estructura misma del universo. Porque una y otra vez, ecuaciones creadas inicialmente como abstracciones terminan describiendo perfectamente fenómenos reales décadas después. Paul Dirac predijo la antimateria usando pura matemática antes de que fuera observada experimentalmente. Einstein describió agujeros negros mucho antes de que existiera evidencia directa de ellos. Y las ecuaciones cuánticas continúan prediciendo comportamientos que parecen completamente absurdos hasta que los experimentos terminan confirmándolos. Eso hace surgir una pregunta realmente incómoda. ¿Estamos descubriendo el universo, o simplemente descubriendo las reglas matemáticas sobre las que ya estaba construido? Porque cuanto más avanzamos, más parece que la realidad se comporta como una estructura lógica gigantesca. Una estructura donde los gluones, los quarks y los campos cuánticos son apenas piezas de algo muchísimo más profundo. Pero incluso si algún día logramos descubrir una teoría definitiva capaz de unificar todas las fuerzas, todavía quedaría una pregunta imposible de evitar. ¿Por qué existen esas reglas y no otras? ¿Por qué el universo permite materia estable? ¿Por qué las constantes físicas poseen exactamente los valores necesarios para formar estrellas, química y vida?
Porque si ciertas constantes fundamentales fueran apenas ligeramente diferentes, el universo sería irreconocible. Si la fuerza fuerte fuera un poco más débil, los núcleos atómicos no podrían mantenerse unidos. Si fuera apenas más intensa, las estrellas consumirían su combustible demasiado rápido. La química compleja podría jamás existir. En otras palabras, toda la estructura del cosmos depende de un equilibrio increíblemente delicado entre fuerzas invisibles. Y los gluones están en el centro de ese equilibrio. Demasiado débiles, y el universo se desmorona. Demasiado fuertes, y el universo cambia por completo. Es casi imposible no sentir asombro frente a eso. Porque significa que cada átomo de tu cuerpo depende de condiciones extremadamente precisas establecidas desde los primeros instantes del cosmos. Todo lo que eres existe gracias a interacciones invisibles ocurriendo en escalas absurdamente pequeñas. Y probablemente nunca las veremos directamente. Tal vez siempre permanecerán detrás de una especie de cortina cuántica imposible de atravesar. Pero incluso así, logramos descubrirlas. Y quizás esa sea la verdadera historia aquí. No solamente la historia de gluones atrapados dentro de protones, sino la historia de una especie diminuta viviendo en un pequeño planeta que consiguió mirar profundamente dentro de la materia y descubrir que el universo era muchísimo más extraño de lo que cualquiera imaginó jamás. Una especie que comenzó observando estrellas a simple vista, y terminó detectando partículas invisibles escondidas dentro de átomos. Pensar en eso resulta casi tan increíble como los propios gluones. Porque el universo no nos debía esas respuestas. No tenía obligación de permitirnos descubrirlas. Y aún así, aquí estamos. Construyendo máquinas gigantescas para estudiar partículas imposibles. Usando matemáticas para reconstruir estructuras invisibles. Tratando de entender reglas escritas en el tejido mismo de la realidad. Y quizá nunca lleguemos al final. Quizá siempre exista otra capa más profunda esperando detrás de la siguiente puerta. Pero tal vez eso sea precisamente lo que hace que esta búsqueda sea tan fascinante. El hecho de que el misterio nunca desaparece por completo. Porque al final, incluso después de todo lo que descubrimos sobre quarks, gluones y campos cuánticos, todavía seguimos enfrentándonos a la misma sensación que tuvieron los primeros humanos mirando las estrellas hace miles de años. Asombro. El universo sigue siendo inmensamente más grande, más profundo y más extraño de lo que nuestra intuición puede abarcar. Y ocultos dentro de cada átomo de tu cuerpo, los gluones continúan haciendo su trabajo silenciosamente. Invisibles. Inalcanzables. Manteniendo unido todo lo que existe mientras el cosmos entero sigue expandiéndose hacia lo desconocido. Y quizá, en el fondo, esa sea la lección más importante de toda esta historia. El universo no solo es más extraño de lo que imaginamos. Probablemente es más extraño de lo que podemos imaginar. Porque cada vez que la humanidad creyó haber llegado al límite del conocimiento, la realidad respondió mostrando algo todavía más imposible. Primero descubrimos que la Tierra no era el centro del cosmos. Después descubrimos que el Sol tampoco era especial. Luego entendimos que nuestra galaxia era apenas una entre miles de millones. Y cuando finalmente miramos hacia lo más pequeño, esperando encontrar simplicidad, encontramos caos cuántico, campos invisibles y partículas atrapadas en prisiones imposibles. Es casi irónico. Cuanto más profundamente observamos la realidad, menos sólida parece volverse. La materia desaparece. Las partículas dejan de comportarse como objetos normales. El vacío comienza a hervir con actividad invisible. Y las leyes fundamentales empiezan a parecer reglas abstractas escritas directamente en la estructura matemática del universo. A veces resulta difícil no preguntarse qué otras cosas siguen ocultas más allá de nuestra comprensión actual. Porque si algo dejó clara la historia de los gluones, es esto. La realidad puede esconder secretos gigantescos justo delante de nosotros durante siglos, sin que nadie sospeche siquiera que existen. Ahora mismo, dentro de cada átomo de tu cuerpo, fuerzas invisibles continúan actuando silenciosamente. Gluones intercambiándose entre quarks. Campos cuánticos fluctuando constantemente. Energía atrapada formando toda la materia que conoces. Todo eso está ocurriendo mientras lees estas palabras. Y probablemente seguirá ocurriendo muchísimo después de que la humanidad desaparezca. Porque los gluones estaban aquí antes de las estrellas. Antes de los planetas.
Antes de la vida misma. Han moldeado el universo desde sus primeros instantes. Y aún así, siguen siendo una de las piezas más misteriosas de toda la física moderna. Tal vez nunca logremos observar un gluón libre. Tal vez ciertas puertas del universo permanecerán cerradas para siempre. Pero incluso así, la búsqueda continúa. Porque eso es lo que hace la humanidad. Seguimos haciendo preguntas. Seguimos construyendo máquinas imposibles. Seguimos empujando los límites del conocimiento hacia regiones donde nadie había mirado antes. Y quizás eso sea lo más extraordinario de todo. No solo que el universo sea extraño, sino que una pequeña especie nacida en un planeta insignificante haya logrado descubrir siquiera una parte de esa extrañeza. Así que la próxima vez que mires tus manos, recuerda esto. Cada átomo dentro de ti está sostenido por fuerzas invisibles que desafían completamente el sentido común. Dentro de cada protón existe una tormenta de energía atrapada desde el nacimiento del cosmos. Y escondidos dentro de esa tormenta, los gluones siguen trabajando silenciosamente, manteniendo unido todo lo que eres. Si te gustó este viaje hacia las partes más extrañas del universo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque apenas estamos comenzando. Todavía quedan muchísimos misterios ocultos esperando ser descubiertos. Y algunos de ellos son incluso más extraños que los gluones.